Gloria a Jesús. El tema o el subtema de este día es instrumentos luminares en el mundo. Vamos a Hechos capítulo 13, del verso 47 al 49. Y los amigos son muy bienvenidos esta mañana a este lugar, y a todos los que nos ven también por el internet. Damos un saludo a todos los que nos visitan desde los varios países que tienen audiencia con nosotros, desde Honduras, El Salvador, República Dominicana, Colombia, Ecuador, México, Argentina. También tenemos hermanos que nos ven desde España, igual de Canadá. Así que todos estos hermanos son bienvenidos en el nombre de Jesús a este servicio en esta mañana, y que el Señor les bendiga grandemente con su palabra. Dice Hechos capítulo 13 del verso 47 al 49. Hechos capítulo 13, verso 47 al 49. Dice la palabra del Señor. Dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Oremos al Señor para que Él hable a nuestra vida, a nuestro corazón, y el Señor nos haga crecer para la gloria suya. Padre celestial, Dios todopoderoso, te doy gracias en esta hora, Señor Jesús, porque tú eres Dios, porque tú, Señor Jesús, nos alimentas a través del poderoso mensaje de la palabra. Nuestras almas están aquí y tienen hambre, Padre celestial, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En este momento, Señor, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así es tu palabra que sale de tu boca. No volverá atrás vacía, sino que hará lo que tú quieres, y será prosperada para aquello para que la envía. Señor, envía bendición, o que envía tu luz y tu verdad a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Griten amén. Amén. Siéntense, por favor. Gloria a Jesús. Quiero hablarles de lo importante que nosotros como creyentes estemos llenos de luz. Seamos luminares. Seamos luz para el mundo. Esto es importantísimo que usted lo sepa. Nosotros tenemos una configuración espiritual, un ADN espiritual. El ADN espiritual está cargado de luz, luz que resplandece, luz que emite una señal de vida. Ahora, hermanos, importantísimo esto. Recuerden que tenemos una fuente de luz. ¿Quién? La luz verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice Juan 1, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Está hablando de Jesús. Él es la luz del mundo. Y lo que hemos oído en estos días es que todo aquel lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es importante, tendrá la luz de la vida. Para que la luz emita un rayo, emita una influencia, necesita un instrumento. Eso lo vamos a mirar. Pero quiero que miremos un pasaje interesante, porque esa fuente de luz es poderosa. Hablo de Jesús el Señor. Él es la luz. No hay otro que represente la luz sino Jesús. Jesús es la luz del mundo, es la luz verdadera. Ahora, quiero mostrarles a ustedes que cuando el Señor Jesús, cuando la gente le sigue, su luz no le va a hacer ningún daño. No hace ningún daño.
a los que le siguen. A los que no le siguen, su luz les puede ocasionar cierto daño. Voy a mostrarles cómo. Recuerden que el Señor Jesús tomó a 3 de sus discípulos, los principales, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Su círculo más cercano eran ellos 3. Y les dijo, vamos. Subieron al monte Tabot. Y allí en el monte Tabot, dice Mateo capítulo 17, verso 1, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, dice, y los llevó aparte a un monte alto. Escuchen el verso 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Oiga, qué tremenda. Esa fue una manifestación de luz. Mira lo que pasa. Jesús andaba con ellos, pero allí los lleva al monte de la transfiguración. Ahí Jesús se transfigura y se muestra tal cual es. Una luz resplandeciente como el sol. Y dice aquí, hermano, sus vestidos se hicieron tan blancos como la luz. Ellos quedaron sorprendidos, Pedro, Jacobo y Juan. Al instante se le apareció Moisés y Elías ahí al lado, pero la luz resplandecía en Jesús. Ahora, creo que todos sabemos, hermanos, cómo fue el llamado de Saulo por parte de Jesús. Recuerden que Saulo era un judío, había sido educado a los pies de Gamaliel, un gran maestro de Israel. Era muy reconocido Gamaliel. Y Saulo había sido instruido a los pies de él. Ahora, era un judío de judío, era ortodoxo. Y claro, él estaba a favor de lo que era la ley judía. Y en aquel tiempo eran los fariseos. Y él era fariseo de los fariseos. Tanto así que él pensaba que la iglesia estaba en contra. Era una herejía, que pensaron que el evangelio era algo así, tanto así que los querían exterminar a la fuerza. Y él tenía en su mano cartas, autoridad, y él mismo iba a Damasco, porque se enteró que en Damasco habían unos cristianos allí haciendo cultos. Y él dijo, voy a ir a acabarlos, y iba a matarlos. Y camino a Damasco, yendo allá con los que iban a hacer el trabajo, hermano, se le aparece un resplandor de luz. Oh, hermano, dice aquí, hermano, mas yendo por el camino, Hechos 9:3, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, al norte de Israel, repentinamente le rodeó un resplandor de luz de cielo. Les dije hace un momento que el que no ande a Jesús, de pronto la luz le puede hacer daño. Y a este le pasó, porque el Señor se le manifestó de esta manera, un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra lo tiró al suelo. Oyó la voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Uy, eso fue tremendo, que la luz le hablara. Claro, es que es la luz del mundo. Es Jesús de Nazaret el que le estaba hablando. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Ni siquiera sabía quién era. Ojalá que cada uno de los que estemos aquí sepamos quién es Jesús. Jesús es el Dios todopoderoso. Jesús es la luz verdadera. Jesús es el que te perdona. Jesús es el que te levanta. Jesús es el que te sana. Jesús es el que liberta. Jesús es el que viene en las nubes. Dígame. Entonces, como él preguntó, ¿y quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor le dijo, yo soy Jesús a quien persigues, porque todo el que persiga a un cristiano, a Jesús persigue. Dios, ¿quién eres, Señor? Entonces Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón, porque tú mismo te haces daño. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire que la vida de Saulo cambió completamente, inmediatamente. Claro, después de ese encuentro con la luz. Ahora hay otra cosa que pasó aquí, hermanos. Él quedó inmediatamente ciego.
Yo no sé si ustedes se han dado cuenta ese efecto que produce una luz cuando le resplandece a uno a los ojos inmediatamente, como que lo deja en un momento a uno. No sé si han visto, han pasado eso, que está allí y usted ve una luz así muy fuerte inmediatamente que le quita la capacidad de ver perfectamente. Bueno, a este hombre lo dejó ciego, literalmente ciego, para que él entendiera, hermanos, esto es interesante, para que él entendiera quién es Jesús, quién es la luz, y para que él se diera cuenta cuál era su condición. Él estaba, a pesar de ser un judío, a pesar de ser un fariseo, a pesar de ser un instruido en la ley, andaba en tinieblas. Hermano, no importa la gente lo que sea, lo que piense, lo que diga, lo que haya estudiado, pero si no sigue a Jesús no es nada, está en tinieblas, sea quien sea. Hay gente que se sabe la Biblia de memoria, hay gente que ha estudiado en los institutos, hay gente que han sido muy prosperados, pero no siguen a Jesús, están en tinieblas. Entonces este hombre le dijo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente se puso así. Es decir, que todo lo que él consideraba, todo lo que él tenía, después lo dice: eso que yo era, lo considero basura, porque ahora conocí al que es. Y el que es se llama Jesús. Y esta mañana lo estamos alabando en este lugar. Y esta mañana le estamos dando la gloria a Él. Oh hermano, levante su mano y diga: sí, Señor, reconocemos la luz verdadera en este lugar. Entonces recibe instrucciones, lo manda justamente a la casa de uno de los luminares que tenía el Señor en Damasco, a la casa de Ananías. Y ahí entra. Ananías hasta tenía temor de recibirlo, porque él sabía que ese hombre venía a acabar con ellos. Y ora al Señor. Ananías le dice: tranquilo, no te preocupes. Escuchen esto: no te preocupes, Ananías, le dice Jesús a Ananías, porque diga conmigo: instrumento me es este. Les dije hace un momento que para que haya luz necesitamos un instrumento. Entonces Ananías le dijo al Señor, Hechos 9:13: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de Saulo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ya había hecho muchas maldades, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, recíbelo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y a los reyes y de los hijos de Israel. Es decir, que mire lo que había hecho el Señor. A este hombre le dijo: este era una luz completamente apagada, pero ahora lo necesito. Ahora es una lámpara que yo voy a usar, dice el Señor. Y es una lámpara escogida, un instrumento escogido. Que el Señor levante de esta iglesia instrumentos escogidos. Alguien diga amén. Que el Señor levante instrumentos escogidos, como lo hizo con este hombre. Para que la luz pueda pasar, necesita un instrumento, ya sea una lámpara, una antorcha, un poste de luz, un bombillo o una lámpara cualquiera que sea. Pero entonces recuerden que el Señor le dijo a Pablo, porque le cambió hasta el nombre, ya no era Saulo sino era Pablo, y ahora le dice entonces, Hechos 26:16: levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas que me aparecerá a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Miren el verso 18: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Luz, tinieblas, Dios, Satanás, son dos cosas diferentes. Y hermano, déjeme decirle: o usted sigue a Jesús, sigue la luz, o sigue el mundo y las tinieblas y a Satanás. Así de simple. Hermano, que te digan la verdad, que no puedes estar en las dos partes. O sigues el mundo o sigues a Dios.
O sigues la luz o sigues las tinieblas, pero no puedes estar en las dos partes. Hoy es el día en que tenemos que decidirnos seguir la luz, porque esa luz tiene vida. Esa luz me lleva a la vida eterna. Esa luz me da la victoria para mi salvación. Amén. Para que abra sus ojos, porque hay muchas personas ciegas. No ven, no pueden ver, porque las tinieblas les han cegado los ojos. Y otra cosa, si nuestro evangelio está encubierto, segunda de Corintios capítulo 4 verso 4:3 dice: si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo llamado Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aleluya. Amén. Qué bueno que usted ahora ve. Qué bueno que ahora usted entiende. Qué bueno que ahora usted sigue la luz. Aleluya. Qué bueno que a usted le resplandeció. Oh, gloria a Jesús. Verso 6 dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, que Él fue el que mandó. Él fue el que le dijo a usted, a su alma: hey, alma que está ahí metida en ese cuerpo, usted no va a seguir más en tinieblas. Ahora ordeno que haya luz en tu vida, luz en tu familia, luz en tus hijos. Alguien diga amén a eso. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, fue la luz que resplandeció en nuestros corazones. Mira, ahí lo dice: para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso significa que el Señor fue el que le dijo: hermano, y es que llega un momento en que el Señor se te aparece y te dice: hasta aquí llegaste con la persona que eras. Hasta aquí llegaste con tu mentira. Hasta aquí llegaste con tu cigarrillo. Hasta aquí llegaste con tu porquería. Ya no más. Hermanos, ¿y a cuánto nos pasó eso? Nunca más un cigarrillo. Nunca más una botella, una botella o un licor en nuestra mano. Nunca más esas cosas. Nunca más el mundo. Nunca más. ¿Cuántos les ha ocurrido eso, hermano? Oh, hermano, eso es porque Él que mandó. Él manda que no más tinieblas, sino que ahora camines, porque has sido iluminado. Porque ahora has sido, hermano, vea, iluminados del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo tiene de luz mi Señor? Y tiene luz para iluminar tu vida, para iluminar tus hijos, para iluminarte. No creamos, hermanos, no creamos que nuestra luz, la luz de cada uno, porque todos tenemos luz. Tenemos, y la Biblia lo dice aquí en el libro de Isaías 50. No recuerdo el versículo, pero se lo voy a decir. Aquí en el capítulo 50 de Isaías dice, verso 10, dice así: ¿quién hay entre vosotros que tema al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Sí, total confianza en el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Porque mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice Isaías 55. Pero aquí dice, verso 11: he aquí que todos vosotros encendéis fuego. A veces nuestras opiniones, nuestra manera de pensar, a veces queremos tomar decisiones abruptas conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros pensamientos. Hermano, olvídese de eso, se equivoca. Dele completo espacio a la luz de Dios en su mente y en su corazón. Viva iluminado y no se deje llevar de su propia luz. El Señor dice claramente: fíate de mí de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconóceme en todos tus caminos
y yo te enderezco todo lo que tengas torcido. ¿Eso lo dice el Señor o no lo dice el Señor? Proverbios 3, 5 y 6. Ahora aquí dice, hermano, ustedes se rodean en su propio fuego, andan a la luz de su propio fuego, hacen tea, ¿sabe qué es tea? Un instrumento para luz. Ustedes mismos lo fabrican para ustedes y comienzan a desordenarse y comienzan a tomar malas decisiones. Hermano, no es así. Usted ya no vive para hacer su propia voluntad porque usted se equivocó. Usted llegó a un punto donde dije, ya no quiero más porque ando equivocado, ando mal, ando a oscuras, ando fracasando aquí, fracasando allá. ¿Cuántos vivieron fracasos? ¿Cuántos, hermanos, arruinaron su juventud, su vida? ¿Cuántos hasta que llegaron al Señor y ahora que están en el Señor es que andan medio ordenados? Pero el Señor quiere mantenerte bien ordenado. Yo te enderezco todo lo que tengas torcido, hermano, y eso es así. Hay que esperar que el Señor, hermano, nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Ya no estamos para hacer nuestra voluntad, estamos para hacer la voluntad del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Eso es el evangelio. El Señor le va a decir, no los conozco. Ustedes hicieron su voluntad y no la mía. Por eso, hermano, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Hermano, tenemos que dejar nuestros pensamientos, nuestros deseos y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así le dijo Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Yo no voy a hacer mi voluntad. Yo dejo todo, mi carrera, mi vida, todo lo que mis planes, todo mi futuro lo dejó a un lado porque conoció al Señor, porque por ahí le fue mejor, hermano. Y él dijo, sigo allá, sigo a la meta, dijo Pablo, sigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora dice aquí, hermanos, el que siga pensando, alumbrándose su vida por su propia luz, mire lo que le va a pasar. De mi mano vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Porque, hermano, el único que no pasa es Él. El único que no envejece es Él. El único que no se muere es Él. A nosotros nos van a tener que sepultar un día, pero que no sea en dolor, hermano. Hermana, piense muy bien, sea cabal con sus pensamientos y sus decisiones. No se deje llevar por su propio deseo. No le haga daño ni a su vida, ni a su familia, hermano, ni a sus hijos. No haga su voluntad, hágala de Dios. Ande en luz, siga a Jesús, siga su palabra. Siga su senda, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No andes en tu luz, se lo pido por favor. Tanto así, hermanos, que Pablo inmediatamente se desconectó de su vieja vida, de su profesión, de su religión, de todo. Se desconectó, hermano, y comenzó a ponerse en las manos del Señor. Y se dio cuenta que el que lo había llamado para un propósito, porque él sabía que era un instrumento de luz. Y si usted ha sido iluminado, iluminada, déjeme decirle, mi hermano y mi hermana, que usted es un instrumento de luz. Entiéndalo, por favor. Y no sea insensato, sino sensata. Hablo a la iglesia. Las 5 mujeres que no entraron eran lámparas, tenían lámparas, pero no tenían aceite en sus vasijas. Estaban adormecidas. Prácticamente se detuvieron, porque el que se duerme se detiene. Usted se da cuenta que nadie que se duerma sigue trabajando, sigue caminando, sigue hablando. Nada, se detiene. La vida se detiene.
Entonces ellas se detuvieron. Aquí no, aquí hay que andar con Jesús. Aquí hay que estar velando. Y las 5 que estaban velando era llenándose de su aceite. Tenían aceite en sus vasijas. Es decir, querían seguir alumbrando, porque para eso te llamó el Señor, para alumbrar. Noé por lo menos alumbró a su esposa y a sus hijos. Por lo menos hagamos nosotros eso. Por lo menos. Pero hay que alumbrar a esos vecinos. Hay que alumbrar. Esa gente está en tinieblas. Hermano, mire, yo vivo en un lugar aquí pasando el puente. Una casa que el Señor nos dio hace muchos años. Y ahí es muy tranquilo. Lo único que pasó el 4 de julio fue que el policía que iba detrás de mi casa se puso a reventar eso. Él mismo que prohíbe, él mismo lo hizo. Y me tiró los cartuchos a mi patio. ¿Yo qué puedo hacer? Fue lo único. Pero ¿sabe qué? Esos son lo más de buena gente. Porque ellos hacen una bulla desde las 3 de la tarde hasta las 9. A las 10 ya todo está apagado y durmiendo. Así son ellos, hermano. Nosotros no somos así. Usted sabe que si la podemos seguir, la seguimos. No nos importa el mañana, porque nos encanta la noche. Pero caminar por allá donde yo vivo es diferente de caminar por aquí. Pero yo ando por aquí, he estado por acá, hermanos, y me doy cuenta la gran oscuridad que hay aquí. Hermanos, Dios nos tiene aquí por alguna razón. Hermanos, Dios nos tiene aquí para ser un faro de luz, para ser una lámpara que alumbre. Yo quiero decirles que si no fuera porque estamos aquí, esta calle 145 sería otra cosa. Yo quiero que los hermanos recuerden que había justo enseguida del liquor store, ¿qué era lo que había justo ahí? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué? No. Aquí está, ¿un qué? Un antro. Hermano, era un hueco, era un hoyo de oscuridad. Eso ya no está ahí, hermanos. Morocco se acabó. Ya no es discoteca, ahora es un salón de reuniones. En la esquina, en el tercer piso, había un prostíbulo. Hermanos, aquí en la puerta de afuera estaba la venta de drogas. El puesto costó $1 millón. ¿Dónde están? Hermano, la iglesia tiene que hacer algo. Hermano, tiene que mostrar. Somos un instrumento de luz. Oh, alguien créame, por favor. Bueno, entonces Pablo comenzó entonces a predicar. De una vez fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a dar luz, hermano, porque el Señor lo llamó. El Señor lo llamó. ¿Qué es lo que cuando se va la luz, qué es lo primero que buscamos? ¿Qué es lo primero que buscamos? Una lámpara. ¿Qué será lo que busca el Señor en ti y en mí, en medio de tanta oscuridad? ¿Qué será? Entonces, hermanos, Pablo comenzó y llegó, sabía que como era, no podía quedarse en Jerusalén. Ahí comenzó a predicar, pero no. Entonces se fue al norte, y allí estaba Antioquía, una ciudad, Antioquía. Y dice la Biblia allá en el capítulo de los Hechos, capítulo 13, que había en la iglesia que estaba en Antioquía, ahí a este lado está Siria y a este lado comienza ya Asia Menor. Ahí está la primera ciudad que se llama Antioquía. Y ahí dice que estaba y en esa ciudad había una iglesia. Y en esa iglesia habían profetas y maestros. Y Bernabé, que es un tremendo hombre,
compañero de misiones de Pablo. Dice que y Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, oiga, gente convertida, y Saulo. Ministrando estos al Señor. Es decir, mire lo hermosa que estaba esa iglesia. Ok, dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Miren, eran hombres sujetos, era un hombre en orden. Miren, nadie puede ir a la obra, nadie puede ser alguien que represente la obra del Señor si no es enviado. Yo quiero recordarles que cuando, y aquí están las hermanas que son testigos de eso, que cuando yo llegué a Nueva York, yo llegué al barrio de Queens. Claro, los colombianos es en Queens, allá. ¿Sí o no? Allá estaba. Yo no conocía el Alto Manhattan. Duré 4 años y no conocía el Alto Manhattan, congregándome en esa iglesia. Y el pastor me dijo: usted lo voy a posicionar en Manhattan. Yo fui enviado acá. Algunos no me aceptaron, pero Dios sí. Pero ¿qué pasó, hermanos? Me envió. Yo por mí, pregúntele a mi esposa, tenía una célula, predicaba allá en Queens, estaba ya 30 personas en una casa. El pastor, yo decía, pero el pastor no ve entonces. Está ciego, no ve lo que está haciendo ahí. Mire, el Señor me está usando aquí en esta célula con 30 personas. Yo estoy seguro que Él va a abrir otra iglesia, porque estábamos lejos de ahí del lugar donde estábamos. Yo dije, este pastor va a ponerme aquí. No, Señor, no es donde yo diga, es donde Él diga. Y así fue Pablo. El Espíritu Santo le dijo, yo sé lo que pasó, hermano. Ese día salimos 2 pastores, uno para Staten Island y otro para acá, para Manhattan. Lo más caso es que en Staten Island eran familias colombianas y para acá, para Manhattan, eran familias ecuatorianas. Y ¿cómo es posible? Pues mande el ecuatoriano para acá y a mí mándeme para... No, el Señor dijo no, ahora mando el colombiano para acá y el ecuatoriano para allá. Eso lo hizo el Señor, hermano. Porque al Señor no le importan las clases, de dónde eres, de dónde naciste, que si eres colombiano, dominicano, no importa, ya no vale la pena. Ya no vale, ¿sabe por qué? Porque ahora tenemos ciudadanía arriba en el cielo. Hermano, ya no es donde nacimos, sino a dónde vamos. Tenemos ciudadanía en los cielos. Amén. Y Pablo entonces salió a predicar. ¿Con quién? Con Bernabé. Ok, agarraron un barco y se fueron, recorrieron y llegaron a la isla de Chipre. En la isla de Chipre, hermano, hay dos ciudades, Salamina y Pafos. Y en Pafos, hermano, comenzó Pablo a predicar. Siempre llegaba en todas esas ciudades había una sinagoga. Y él iba allí y comenzaba. Ese era su punto de predicación. Y él era sujeto. Porque siempre había un ministro que leía la palabra. Leía el Torah y alguien daba el consejo, daba la exhortación. Así que Pablo estaba allí. Ellos sabían quién era Pablo, sabían lo sabio que era, lo que Dios había puesto. Y cuando le daban la palabra a Pablo, oh my God, explicaba perfectamente la palabra del Señor, que todos entendían. Y a algunos le reargüía y a otros no. Unos aplaudían y los otros decían, ¿qué es lo que está diciendo? Pero llegó allá y dice ahí que cuando llegó ahí a Pafos, ahí estaba justamente el procónsul, el que manejaba la ciudad. Estaba escuchando la palabra, atento a lo que Pablo decía, porque deseaba oír la palabra de Dios. Pero había ahí un brujo. Había un brujo ahí que se llamaba Elimás. Y dice que claro, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, lleno del Espíritu Santo, agarra al mago y le dice así, hermano, fijo los ojos en él, le dice así, hermano, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda. Hermano, usted sabe, si yo le digo algo a alguien así en esta iglesia, ¿qué pasa? Si menos le he dicho, y por eso se han ido. Pablo le dijo así,
hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Serás ciego. No quieres la luz, ahora ciego te quedas. Y menos mal dijo, y no verás el sol por algún tiempo. Menos mal dijo por algún tiempo. Tenía una esperanza ese brujo mago del diablo. E inmediatamente le cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aleluya, se convirtió el procónsul. Y los que oían, porque era cambiar el judaísmo por el cristianismo, hermano. Ese era el mensaje de Pablo. Llevar el evangelio era completamente diferente, porque lo que nosotros somos, tenemos el gran mensaje, el mensaje más exquisito, hermano, más amplio, más perfecto. Es el evangelio, el mensaje que usted está escuchando, y es Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, siguieron, hermano, el viaje y llegaron entonces a una ciudad llamada Antioquía de Pisidia. Eso queda en todo el centro de Asia Menor. Y ahí llegó Pablo y llegó Bernabé. Y voy a resumir porque vamos resumiendo. ¿Cómo les parece que entonces llega a la sinagoga? Y claro, el encargado allí lee la lectura de la ley. Y los principales de la sinagoga mandaron a decir: varones, hermanos, ¿tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo? Hablen. Entonces Pablo, levantándose, estoy hablando de Antioquía de Pisidia, allá, en toda la mitad de Asia Menor. Ahí dice, entonces Pablo, levantándose, echó señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y todos los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a sus padres y los llevó y los enalteció, pero ellos cayeron extranjeros en tierra de Egipto, y con mano poderosa el Señor los levantó, los liberó, hermano, y los sacó y se los llevó al desierto. Allí anduvo con ellas y los soportó a ellos por 40 años. Después de ahí, hermano, pasados esos 40 años, los llevó a la tierra de Canaán. Destruyeron 7 países, hermanos, y les entregó ese país, esa tierra de Canaán. Y estando ahí en la tierra de Canaán por 450 años, el Señor les envió a jueces hasta el profeta Samuel, y ellos dijeron: denos rey, y pidieron rey, y el Señor les dio a rey a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, la más pequeña. Pero después por 40 años estuvo este de rey. Luego levantó a David, quien fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y de él, de ese David, viene ¿quién? Viene Jesús de Nazaret, y comienza a predicar a Jesús, hermano, con qué potencia y con qué poder. Y empieza a decir, hermano, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel, y ha venido, y antes de él levantó a Juan el Bautista, y todos en Israel creyeron, y todos se arrepintieron allí. Los bautizaba para arrepentimiento, y él dijo que él venía ahí, Jesús, aquel que no era digno ni siquiera de desatarle la correa de su zapato, que él los bautizaría con Espíritu Santo y con fuego si no le creerían a él, hermano. Hermano, comenzó Pablo a predicar allí, hermano. Y entonces les dice: y esta es la palabra que es enviada para ustedes, para que se salven. Pablo siempre que llegó, hermano, les dio el mensaje del evangelio a los judíos, siendo que había sido enviado a los gentiles. Pero ese día pasó algo, y por eso estoy aquí hablándoles de este tema, porque ese día fue cuando él verdaderamente comenzó y dijo: no más a los judíos, ahora voy a hacer lo que voy a hacer. Entonces comienza a decirles: allá en Jerusalén, los gobernantes no sabían quién era Jesús, ni las palabras de los profetas que leen todos los días de reposo. Tomaron a Jesús y le condenaron. Es más, le pidieron a Poncio Pilato de que lo matara.
Y habiéndose cumplido todas las cosas que estaban escritas en Jesús, y quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Mas Dios lo levantó al tercer día y apareció a muchos durante muchos días, hermano. Y todo esto, hay testigos de esto. Y también nosotros venimos a anunciar el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, porque esto lo prometió también a nuestros padres. Hermano, era un mensaje tremendo para los judíos. Pero ellos, hermano, ¿sabe una cosa? Ellos dijeron: aquí se ha cumplido lo que el Señor ha dicho, resucitando a Jesús, y Él es el Señor. Saben ustedes, varones hermanos, por medio de Él se anuncia perdón de pecados, y lo que la ley de Moisés no puede justificar, en Él es justificado todo aquel que crea. Y si aquí hay alguien que cree, también es justificado esta mañana, para que haya perdón de pecados en este día. Aleluya. Entonces dijo Pablo, mirando a los judíos, porque ahí habían judíos y gentiles. Entonces dice: ojo, cuidado que no hayan por ahí menospreciadores o asombrados que hagan, que dice la escritura que habrán ahí despreciadores, y que en estos días habrá hombres que no van a creer. Pero esto es una historia que nadie la va a creer, sino algunos a los cuales se les envía. Cuando los gentiles escucharon esta palabra, se llenaron de gozo y les dijeron: háblanos más de esto. Quedaron picados, quedaron con: háblanos más de esto, porque era la puerta de la salvación a los que no éramos judíos. Ellos allá despreciando el mensaje de salvación por Jesús, y aquí recibiéndolo. Al día siguiente de reposo, claro, los gentiles decían: por favor, sigan adelante, síganos hablando. Al siguiente día también era día de reposo. Entonces vino la palabra. Dice que toda la ciudad, ¿cómo sería eso, hermano Gustavo? Que esa gente, que los gentiles que escucharon el evangelio, escucharon esa noticia, se fueron a decirle a todo el mundo: mire, mañana hay un mensaje allí, vaya, y comenzaron a invitar a la gente. Se llenó ese lugar. Dice aquí que al día siguiente, día de reposo, se juntó casi toda la ciudad de Manhattan para oír la palabra de Dios. Perdón, no la ciudad de Manhattan, no, la ciudad de aquella, Antioquía de Pisidia, para escuchar la palabra del Señor. Viendo los judíos, escuchen esto, viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decían, contradiciendo y blasfemando. Entonces, mira lo que pasó. Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: vosotros, a la verdad, ustedes era necesario que escucharan primero escucharan ustedes la palabra de Dios. Mas ahora, como la desechan y no se toman como dignos de la vida eterna, entonces, ¿sabe una cosa? Nos limpiamos los zapatos y nos vamos a los gentiles. Aleluya. Porque así nos ha mandado el Señor. Porque así nos ha mandado el Señor: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Te he puesto para qué? Para luz de los gentiles. Pablo tenía tanta luz en sí mismo, hermano, que a donde iba alumbraba. Y esa luz le caía a toda la gente, hermano, y toda la gente venía a seguir esa luz. Y eso es lo que hay que hacer. Hay tanta gente necesitada, hay tanta gente enferma, hay tanta gente esclava, hay tanta gente en oscuridad, hay tanta gente, hermano, en doctrinas falsas, hermano, hay tanta gente mal. Y usted está en la verdad. Usted conoce este evangelio, usted conoce a este Jesús, usted conoce lo que Él es. ¿Sabe qué hicieron esto? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Porque, hermanos, Dios envía su palabra, y los que crean se salvan, los que no crean pues ya están condenados. Pero ellos, los que creyeron, glorificaban y se regocijaban escuchando la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ya no era Pablo, ya no era Bernabé, eran los hermanos que iban y le contaban al vecino, le contaban al amigo, le contaban al compañero de trabajo: mira, este es el mensaje. Usted conoce el mensaje. Usted tiene que tenerlo, porque si tiene luz, tiene un mensaje. Usted debe tener un testimonio. Algo hizo el Señor con tu vida, algo ha pasado en tu vida, algo removió tu vida, algo te libertó las cadenas, alguien te sanó, alguien te libertó, alguien te levantó de donde estaba, alguien te ha dado esperanza. Pero, hermanos,
Déjeme concluir, porque me voy a proponer a no predicar más de 45 minutos. Y es, para que haya luz, tiene que haber un instrumento. Pero usted sabe que usted tiene un mal instrumento, así le ponga pilas nuevas, no prende. Pero si usted tiene un buen instrumento, el Señor le mete unas buenas pilas y alumbra. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19 dice: el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, a los que le siguen, y apártese de iniquidad, de pecado, de mentira, de engaño, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente instrumentos de oro, de plata, de barro y de madera. Unos son para usos viles y otros para usos honrosos. Si alguno se limpia de esas cosas, ¿de qué cosas? De todo lo que tiene las tinieblas, será instrumento. Diga conmigo, instrumento. Ahí dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿A quién le está hablando? Diga, a mí, pastor. A ver, vosotros sois la luz del mundo. ¿A quién le está hablando? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Obras de amor, gozo en tu vida, paz en tu vida, paciencia en tu vida, mansedumbre en tu vida, bondad en tu vida, fe en tu vida, mansedumbre en tu vida. Esa es la luz. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mire, hermano, la luz debe salir clara. Porque si usted tiene una linterna y toda vieja que se apaga ese bombillo y se apaga y se prende, ¿sabe qué le dan ganas a usted de hacer con esa linterna? Arrojarla al bote de la basura. No sirves. Y vas y te consigues una mejor, una nueva. Le pones unas pilas, las mismas que tiene a la otra, se las puede poner y ahí esa sí funciona, da una luz efectiva. Así alumbre vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que lo glorifiquen, que digan: pero esta mujer, este hombre, ¿cómo es de diferente? Eso debe ser que Dios, usted que hasta saben que usted es cristiano, cristiana, porque no se llena de rencor, de odio, no paga mal con mal, sino que deja que el Señor obre. Juan 12:35 dice: entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que hay luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe para dónde va. Así es, no sabe para dónde va. Usted le puede preguntar a una persona: ¿usted sabe para dónde va cuando salga de aquí a esta tierra? Vaya, pregúntele a las personas. Comience una conversación así: ¿usted sabe cuando muera para dónde va? Pregúnteles. Hago una pregunta aquí: ¿usted sabe para dónde va cuando usted muera? ¿A dónde? Al cielo.
¿Y es que ya hay casas o qué? Hay casas. Bueno, muchas moradas. Bien. Dice el Señor entonces: no nos sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe para dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. No de doña Luz, sino hijos de luz, de la luz del mundo. Hermano, mira lo que dice el apóstol Pablo, ya estoy terminando. Filipenses capítulo 2, verso 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas personas que andan en murmuración, llamando por teléfono y hablando mal de otras, en contiendas, hermanos, dice irreprensibles y sencillos. ¿Sabe qué significa irreprensible? Que no hay nada que decir de esa persona. No hay nada que decir. Y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, dice ahí, de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo, dice ahí, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, yo creo que esta noche, esta mañana, es importante que sepamos que muchas son las tinieblas y que nosotros marcamos la diferencia. Dios quiere instrumentos santificados para honra, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Esta misma mañana usted le puede decir: Señor, yo quiero ser un instrumento y yo quiero que tú me des el combustible, el aceite para el instrumento que quiero ser. Lléname, por favor. Porque usted puede ser una lámpara. Si usted ha sido llamado, elegido o escogido, usted es una lámpara, pero necesita el combustible. Entonces, para terminar, Efesios 5:14 dice, y voy a seguir con esta palabra. Dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice el verso 15, dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad de nuestro Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu. Entonces, hermano, si usted es una lámpara, ¿qué significa ser una lámpara? Sigue a Jesús. Si usted sigue a Jesús, que este día te quede muy claro. Usted, si sigue a Jesús, dígale al Señor, porque esto depende de ti, el hambre que tengas, porque puedes seguir a Jesús, pero si no tienes hambre, sed del Espíritu Santo, sed del Espíritu Santo es ser lleno de su Espíritu. Le pido, por favor, usted, quizás usted no le preocupe eso, pero de verdad usted se preocupa por estar lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo es estar cargado, es tener, hermano, el combustible que necesitas para alumbrar. Si es que eres consciente, porque, hermanos, a mí me da dolor ver la gente afuera. A mí me da escozor, hermanos, ver cómo, hermanos. Y nosotros estamos tan tranquilos, hermano. ¿No creen que deberíamos pararnos en las esquinas y empezar a decir: Cristo viene pronto? Ilumina de alguna manera. Hermano, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo llegué a Brighton Beach. Hermano, y ahí estoy seguro que esta mañana ese hombre está ahí. Todos los días, todos los domingos en la mañana,
ese hombre en la esquina de Brighton Beach y Coney Island Avenue, ahí así, en toda la esquina, estoy seguro que ese hombre está ahí. Se paraba, hermano, y comenzaba a predicar todos los domingos. Ese hombre no paraba de hacer eso. A mí hasta me daba envidia. Algo tengo que hacer. Pero siempre lo veía ahí con ese inglés predicando, porque ahí son rusos, la mayoría son rusos, y él predicaba en los dos idiomas, el ruso y el inglés. Y predique la palabra. Le preocupaba. Y yo dije, ¿yo qué voy a hacer entonces? Me fui para el hospital Coney Island. Y cuando yo dije, me presenté, yo dije, soy predicador del evangelio, quiero predicar. No, señor. Usted necesita ser aquí capellán para poder hacer eso. O vaya a pedirme en la oficina, que no me dieron permiso. Pero como no era solamente esa puerta, sino que había otra por entrar a la emergencia, por ahí me metí. Y comencé piso por piso. Y donde encontraba personas, ahí comenzaba yo a hablarles del evangelio. Y una señora estaba allí vestida así toda hermano, es que eso es lo tremendo, toda vanidosa, estaba bien pintada con sus aretes, pero lo único que no tenía era pantalones apretados, porque tenía una falda de hospital. Ahí no se puede poner los pantalones, tiene que ponerse las faldas. Hay 3 lugares donde los ancianos tienen que ponerse faldas: en el hospital, en la iglesia, ¿y dónde más? Y ella estaba allí. Y entonces estaba así. Y cuando yo dije, ¿quiere que ore por usted? Me acuerdo, ¿quiere que ore? Sí, claro, venga. Y la otra que estaba en la otra cama comenzó a llamarme. Por favor, venga. Pray for me. Come, pray for me. Después, wait. Let me pray for here. Hermano, esa mujer me llamaba. Luego fui a otra cama y había un hombre allí. Y yo me di cuenta que tenía cara de hispano y comencé a predicarle. Le dije, Jesús está aquí contigo, quiere ayudarte y darte fuerzas. Yo sé que estás pasando mal. Al momentico llegó la enfermera y me dice, ¿usted qué? No, yo soy predicador. Muy bien. Levanta la sábana, y no tenía piernas, se las acababan de cortar al hombre. Por eso era que estaba necesitando que alguien lo viera. Recuerdo que fui a otra habitación, había un hombre sentado así en su cama, todo triste. Estaba triste así. Y comencé y entré y le dije, ¿cómo está, amigo? Mal. Soy cristiano y ninguno de mis hermanos ha venido a visitarme. Le dije, no te preocupes, el Señor me ha mandado a mí para darte ánimo. Le di ánimo, hermano. Me acuerdo de ese hombre, a los 8 días volví, se murió. Esa misma semana murió. Hermano, yo no sé, pero esas son mis experiencias en el Coney Island Hospital, hermano. Y hay funerarias, hay lugares donde tenemos que iluminar. Tenemos que llevar, hermanos, este mensaje, porque a eso nos ha puesto el Señor. No sé si alguien quiera, pero tú no puedes hacerlo si no estás lleno del Espíritu Santo. El que quiera ser lleno del Espíritu Santo, póngase de pie. El que quiera alumbrar, el que quiera hacer resplandor, póngase en pie. Levante sus manos y dígale, Señor, lléname del Espíritu Santo. Yo te estoy siguiendo, Señor. Tú eres mi luz y yo te sigo, Señor. En mí hay luz. Ahora te pido, Señor Jesús, te pido, por favor, lléname. Dígale con su corazón. Por favor, hermano, por favor, hermana, dígale, Señor, lléname del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sean llenos del Espíritu. Del Espíritu, dice el Señor. Los días son malos, no seamos insensatos, hermano y hermana. En esta hora, Señor Jesús, aquí estamos. Estas lámparas que hacen parte de este redil, Señor Jesús, alumbra nuestras vidas, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Envía tu luz, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Somos el pueblo de Dios.